Bueno, si bien yo tengo abierto el archivo en Corel Draw, lo que voy a hacer es, quiero crear textos. Hay dos formas. Generalmente cuando vamos a hacer textos largos, se recomienda abrir un cuadro de texto eligiendo acá. Y uno puede agrandarlo a su modo. Agrandarlo, achicarlo según lo que, lo que convenga. Bueno, acá nosotros escribimos el texto, ¿sí? Se ve pequeño el texto, siempre en Corel se ve más pequeño que en un archivo cualquiera de Word. Escribimos el texto, obviamente. Si queremos, lo acercamos, como ya habíamos dicho, control más en la anterior clase, o le regulamos aquí en esta pestaña. Aquí donde dice encajar en página, selección, toda la página y demás. Entonces le agrandamos según el tamaño de letra que vamos a utilizar. Bueno, así creamos nosotros el texto, ¿sí? Le marcamos, obviamente, no es que se puede escribir directamente. Si son textos largos, se recomienda abrir el cuadro de texto, como en el PowerPoint o como en Corel. Lo que hacemos es, en esta parte le cambiamos el tipo de letra. Obviamente el mío tarda porque tengo muchas tipografías instaladas. Y acá elijo. Generalmente lo que primero se muestra son las tipografías que últimamente se han utilizado en todos los documentos. Generalmente también lo que se recomienda es subir un poco más el tamaño de la letra para los textos largos, para los textos informativos en Corel. En el caso de hacer, por ejemplo, afiches informativos, infografías, también cuando se recomienda hacer, por ejemplo, trípticos y dípticos. Bueno, acá está mi texto, un texto cualquiera, obviamente, para ejemplificar nada más. Y lo que tengo que hacer es marcar todo esto. Le doy clic derecho y ahí veo las opciones, pero se da clic derecho sobre el texto. Ahí yo le hago las características que yo quiero que tenga mi texto. Vamos a irnos a lo más puntual, a lo más utilizado, donde dice editar texto. ¿Qué es lo que se hace? Abre un cuadro separado y yo regulo. Aquí, por ejemplo, vemos características bold es negrita, itálica es cursiva y la U subrayado. Y acá nosotros le regulamos el tipo de alineación que quiero que tenga mi texto. Bien, vuelvo a marcar todo esto. Por ejemplo, si quiero regular que sea todo mayúscula o minúscula, le doy clic derecho sobre el texto o opciones. Cambiar mayúscula y minúscula. Hay 5 opciones, tipo frase, que es cuando la inicial es en mayúscula, la inicial de mi texto, y después todo es minúscula. Después minúscula, todo minúscula, mayúscula, tipo título es que cada palabra te va colocando en mayúscula, y tipo inverso es el menos utilizado, por así decirlo, porque no se recomienda para ningún tipo de texto. De esta forma se crea el texto en Corel. Esta es una forma de crear texto. La otra forma, quitando este cuadro, el cuadro se quita con el icono de selección. Le doy clic en selección aquí y le doy delete, que significa borrar. La otra forma de crear texto es nuevamente haciendo clic acá y hacer un clic directo y ahí escribo mi texto de esa manera. Cuando voy a marcar, lo que recomiendo es marcar todo el texto y acá le regulamos también y ahí vemos sin hacer clic las diferentes opciones de tipografías que hay. Como le estaba diciendo, los 5 primeros que figuran es porque son los mayormente utilizados al abrir un archivo en Corel. Acá le regulamos el texto, le vamos cambiando
Vamos bajando de esta manera. Y en este lugar podemos ver el tamaño que queremos que tenga nuestro texto. Y va aumentando en la misma caja de texto. Entonces ahí regulamos el texto. O sea, hablando netamente de texto. Volvemos a centrar. Habíamos dicho que centramos algo con la P dentro del documento y ahí ponemos de esta manera y vemos que está bien en el medio. De esa manera creamos el texto también, por así decirlo, en otro método. El otro método que les quiero explicar es, por ejemplo, si voy a realizar un texto muy largo de un recurso de internet para no hacer demasiado prolongado el proceso de tipeo, para evitar el tema del tipeo, le doy clic derecho, copiar cualquier información que a mí me interese o de alguna investigación que esté haciendo. Voy al Corel, estoy en el Corel y le doy pegar. ¿Qué hace? Me abrió un cuadro de texto directo y lo que hizo, ahora le doy otra vez zoom porque yo no visualizo muy bien, y lo que hizo fue pegarme todo el texto porque es un texto largo. Entonces Corel automáticamente abre un cuadro de texto. También tenemos la posibilidad de seguir agregando más texto, clic derecho, espacio, y ahí yo escribo el texto que yo quiera a partir de lo que se copió y pegó. Bien, ¿qué hacemos acá? Obviamente también mismo procedimiento, si queremos cambiarle la letra, el tipo de letra, entramos en esta parte, y lo que generalmente el tamaño que se recomienda para textos largos es de 14 o 16 en CorelDRAW. A diferencia de Word, que se recomienda para los textos largos tamaño 12, Corel hace una posibilidad de cambiar, pero recomienda un tamaño más grande debido a que no se ve bien. La otra técnica que quería mostrarles, o sea, lo que hay que tener bien en cuenta, es marcar todo el texto y ir a esta parte. Hay el botón de engranaje, tengo que hacer clic acá, y lo que hace es abrirme un cuadro de configuraciones y toco lo básico. Por ejemplo, lo primero que tengo que fijarme es el espaciado en el texto, tanto entre letras como en palabras. -10 y -5 son los más recomendados. Acá me excedí un poco por el clic accidental. Entre 10, -10, -15 y -5% es lo que se recomienda para que el texto se pueda leer bien, para que se pueda entender y comprender lo que muestra el texto. O de última, 5%, para un mejor espaciado. Todo depende del tipo de texto o trabajo que yo voy a realizar. Entonces, aquí se regula todo lo que tenga que ver con el texto y en especial y en primer lugar el interletrado o espaciado entre letras es lo que hay que tener muy en cuenta. Ahora, concluyendo el tema del espaciado, yo le voy a dejar en 10 porque es lo que para mí estéticamente está bien. Cierro esto, ¿sí? Y lo que hago es desmarcar por completo porque ya está. Bien. Cuando el texto está bien corregido, está todo bien hecho, no tengo que olvidar de reducir el tamaño del cuadro de texto a medida. No olvidar ese detalle. Nada más del tamaño del párrafo tiene que ser. Y le tengo que asignar un color. Por ejemplo, quiero que sea rojo. Tengo que hacer clic en selección y ahí lo que hace es seleccionar la caja de texto como elemento. Entonces, por ejemplo, si quiero que sea, supongamos, rojo, lo que hace es cambiarme el color del texto. Sí, es primero seleccionar y luego ir al color.
Y acá lo que hace es cambiarme el color de la letra. Y cuando está todo perfecto, es muy recomendable, necesario, justo y necesario, controlar la alineación. Por ejemplo, yo quiero que sea centro, que esté centrado. Tengo que leer las veces que fuera necesario, una y otra vez. Por sobre todo, tengo que leer el texto que estoy colocando, por más de que sea copiado y pegado. Tengo que ver todos los signos de puntuación, los acentos, todo, porque Corel a veces no corrige del todo las palabras, no es muy exacto como Word. Entonces lo que hago, una vez que está todo, acá yo veo que está todo bien, si confirmo, le doy control Q o clic derecho, convertir a Q. Cuando voy a llevar un archivo en Corel a la imprenta, nunca me tengo que olvidar de convertir a curvas. Nunca me tengo que olvidar de ese detalle y también antes de convertir a formato PDF. Entonces, lo que hago es eso. Lo que puedo hacer después ya no es cambiar el texto, pero sí lo que puedo de repente es aún cambiarle el color. Por ejemplo, quiero que sea negro, queda en negro. Hago clic sobre el texto, ya fue convertido en elemento, ya está en curva. Lo que puedo hacer es cambiarle el color, no así cambiar el texto, ni lo que dice el texto, y mucho menos cambiar el tipo de letra. Por eso acá ya no me figura el tipo de letra, no me figura más el tamaño, ya nada de las configuraciones de texto que aparecían ya no me aparecen. ¿Por qué? Porque ya está en curva. Entonces lo que le doy es cerrar, siempre entrando en esta parte. Cerrar una vez que ya está creado el documento. Esto yo ya hice en un documento creado. Entonces me sale otra vez, desea guardar los cambios en Flyer Proyecto Sanidad Vegetal, le doy sí. ¿Por qué? Porque está en el mismo documento que habíamos estudiado la semana pasada con otras herramientas. Entonces, como está en el mismo contexto, decidí hacerlo otra vez aquí. Entonces, para que me guarde los cambios y para que se vea lo que hice la semana pasada más lo que hice ahora, le doy clic en sí. Entonces, ahí se va el documento. Pero no se cierra el programa en Corel. Sí, lo que se cierra es el documento, pero no el, el archivo en Corel. No se cierra el programa. Entonces, después de cerrar el documento, tengo que darle clic en X. Entonces lo que hace, me cierra totalmente el programa.